Buenas gente, ¿cómo les va? Aquí les habla Malbec nuevamente desde Facebook y este domingo con un doblete, chicos. Sí, este video en realidad estaba en el anterior. Es decir, lo que van a ver en este video era una parte del anterior. Pero ¿qué pasó? Duraba más de 30 minutos, casi 35, incluso 40 minutos y dije, nada, queda muy largo, es un plomo para el que lo mira. Mejor lo corto al medio, les pongo el video de expediciones y caravanas que tienen algo que ver entre esas dos cosas. Y por otro lado les traigo este video de la invasión de Jotun, de este evento que está acá, que es bastante importante lo que les voy a comentar porque realmente les va a ayudar a optimizar ese daño. Y lo último que quería incluir en el video es acerca de la invasión de Jotun y cómo optimizar su daño acá, porque yo les traje un video de esto al canal creo, pero no hablé muy a fondo, es decir, lo nombré por arriba porque era un evento nuevo y bueno, era interesante para subirlo al canal, ¿no? Pero no les dije cómo realmente optimizar el daño para alcanzar mejores logros, mejores recompensas, que son realmente atractivas acá porque tenés muchas interesantes que te dan muchas gemas, conocimiento, monedas, aceleradores, ítems que son útiles para subir los edificios que cuestan gemas, e incluso el espejismo helado, que para mí es el mejor, te dan muchísimos recuerdos legendarios, lustelias, piedras de alma. Entonces realmente son recompensas muy útiles y que hay que saber optimizar o sacarle el máximo jugo a este evento. Es un evento que es parecido a la arena y las pruebas ancestrales porque te hacen utilizar 5 equipos. El tema es que acá el juego no te da las tropas. Tenés que usar tus héroes y las tropas que vos tengas entrenadas. Entonces es muy probable que si no tenés muchas tropas vas a tener que jugar con una marcha de caballería, una de jinetes, una de arqueros, una de infantería y la última con lo que tengas, ¿no? De relleno. Pero bueno, ya si estás un poco más avanzado te podés dar el lujo y empezar a armar 3, 4 equipos de un mismo tipo de tropa, que es realmente cuando le vas a poder sacar beneficio a este evento. Porque ustedes acuérdense que hay días específicos para específicos tipos de tropas. Domingo, por ejemplo, que estoy grabando esto, te aumenta el daño que infligen los jinetes de bestias a el jefe de Jotun en este caso. Los lunes creo que era en infantería, los martes creo que es lanzahachas y los miércoles caballería, ¿no? Pero eso va variando, como les digo. Entonces, cuantas más tropas tengas en tu cuenta, mejor, porque vas a poder armar múltiples equipos y más daño le vas a poder hacer al jefe. El punto es, obviamente, por un lado, buscar héroes de daño, es decir, no pongan héroes tanques, no pongan un rey de acá, no pongan un Baldur es útil igual porque inflige daño, pero no pongan un Rex, no pongan algo que realmente no haga daño en lo absoluto. Busquen puro héroe de daño. Yo acá estoy utilizando Helda Linda, Materazu Zara, Kaltas con Karl, que ya saben que es muy buena, Erin con Selena, Freya con Arturo es la única marcha de tanqueo que tengo, pero realmente inflige daño. Utilicen mucho, sobre todo si pueden, Zara, Selena, Reinhardt si tienen, porque esos 3 héroes tienen habilidades que te aumentan el daño que tus tropas infligen a los melaformes. Entonces el jefe este que está acá se considera un melaforme. Entonces todo eso se va a ver reflejado en el daño. Ahora, ¿cómo optimizarlo? Yo acá estoy utilizando una formación estándar que utilizo en otros días. No estoy utilizando jinetes de bestias. Entonces vamos a probar el daño que hacemos, por ejemplo, con una formación normalita. Es decir, hicimos acá 435 millones de daño, que para muchos será realmente excesivo, para mí no es mucho, les puedo mostrar cómo realmente multiplicar esto exponencialmente, pero bueno, las marchas hicieron su trabajo, la mayoría hicieron daño. Ahora vamos a ver cómo optimizar este daño, porque hay diversas formas. La primera para mí es utilizar un potenciador de ataque, por ejemplo, uno de 10%. He jugado, obviamente mi recomendación es que hagan uno de 5%, yo acá lo estoy haciendo por el video, entonces estoy utilizando uno de estos que es más escaso. La segunda opción para optimizar o mejorar el daño es sus artefactos, modificar todas las runas defensivas de punto de salud, de curación que tengan y cambiarlas por las que aumenten ataque, las que aumenten daño, las que aumenten crítico o tasa de crítico. Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a ver si tengo alguna acá. Esta me aumenta el daño en un 30% casi durante los primeros 6 segundos. Esta está interesante, la voy a reemplazar por alguna de las de defensa que tengo acá. Por ejemplo, esta no es útil, la defensa no es útil, los puntos de salud en el evento este, obviamente. En combate van a tener que usar todas, ¿no? Pero estoy refiriéndome a optimizar el daño en este evento. Después tengo acá una de aumento de tasa de crítico en un 2,5. Vamos a utilizar esta en lugar de la de defensa. Y acá yo ya tengo pura runa que realmente vale la pena utilizar en el evento este, ¿no? Tengo puro ataque, puro daño, aumento de tasa de crítico, es lo que importa. Y así con cada pieza de armadura. No sé si en el escudo tengo alguna interesante acá. No tengo ninguna, así que cuando no tienen opciones, bueno, van a tener que dejar las que tienen, ¿no? Tengo un par que son realmente inútiles, la mayoría acá, todas reducción de daño, punto de salud. Esta pieza de armadura realmente no tiene efecto acá, ¿no? En el evento. Las botas, a ver si consigo algo mejor. Aumento de daño de la caballería, puede estar interesante. Aumento de daño crítico en un 20% y velocidad de movimiento. Voy a elegir la de 20% de crítico y la voy a reemplazar por la de raid, que no la necesito. Y después todas las demás tengo ataque y daño, como pueden ver. Siguiente, a ver qué puedo buscar acá. Reduce el daño que reciben los soldados de la lanzahacha. Curación no es importante. Velocidad de movimiento. Otra armadura, otra pieza de armadura que realmente no nos ayuda mucho. El casco, acá sí.
inflige un 20% más de daño a los Meraformes. Estas son las runas que tienen que incorporar sí o sí. Si las tienen, utilícenlas justamente para este jefe porque le van a sacar mucha diferencia. La vamos a reemplazar por la de defensa de lanzahachas, por ejemplo, que no le doy mucho uso. Y acá tengo un aumento de crítico en un 5,5, así que la vamos a reemplazar por la de defensa de todos los soldados. Después, acá el accesorio, aumento de límite, velocidad de movimiento, punto de salud, furia. Esta creo que es la misma, la tengo en doradita, así que la voy a reemplazar por la de punto de salud. La vamos a reemplazar, que no es tan útil. Y después pantalones, a ver qué me queda. Aumento de velocidad, no sirve mucho, reduce el daño, soldados reciben, nada. Esta es otra que no le voy a dar mucha utilidad. Y acá más de lo mismo realmente. Tengo de hecho tengo ahí incrustada, como pueden ver, una dorada que dice inflige un 20% más de daño a Melaformes. Entonces ya de acá realmente el daño va a subir drásticamente, realmente se los digo. Y después, bueno, tienen que ponerse en furia, es decir, escautear otro castillo, por ejemplo. Vamos a escautear a este jugador que está acá, porque nos va a otorgar este efecto que está acá, el frenesí de guerra, que nos incrementa el ataque en un 3%. Entonces, todo esto te optimiza muchísimo el daño que vas a infligir. Entonces, acuérdense el daño que hicimos inicialmente, 435 creo que fueron. Vamos a ver cuánto podemos hacer ahora. Le damos a comenzar la batalla y 509 millones de daño. Aumentó exponencialmente, como les digo. Pasamos de 435 a 510 prácticamente. Son casi 70 millones más de daño infligido. Entonces, cambió mucho. Y ahora lo que yo voy a hacer es un último cambiazo para probar, porque recuerden que estamos en el día de jinetes de bestias. Entonces, capaz que los jinetes de bestias pueden infligir más daño que los lanzahachas acá. Así que voy a probar a ver si es así y podemos incrementar incluso un poquitito más ese daño. Le damos a comenzar la batalla y efectivamente miren cómo cambió eso, chicos. Solo por utilizar 200.000 jinetes de bestias en lugar de 250.000 arqueros me subió 60 millones más todavía. Entonces pasamos de 435 a 563 millones de daño, una salvajada. Sobre todo la marcha de jinetes de bestias, como pueden ver ahí, la de Karl con Kaltas pasó de infligir lo que antes eran 60 millones a 134 millones solo por haberle puesto jinetes de bestias. Y por ende saqué muchas recompensas acá, como pueden ver, yo de hecho no lo había hecho esto hace mucho tiempo, tenía 470 millones de daño, desbloqueé muchas recompensas. Entonces, todo esto, como les digo, los va a ayudar muchísimo a incrementar este daño y sacar muchas mejores recompensas. Y por último, algo que no dije, pero que también vale la pena mencionar, es el hecho de utilizar comandantes o de comandantes, digamos, a héroes que tengan un árbol de cacería. Porque ya saben que el árbol de cazador te aumenta exponencialmente el daño a los Melaformes. Entonces, yo acá, por ejemplo, tenía Materazu de comandante en las pruebas que hicimos anteriormente. Vamos a probar con Sara a ver si inflige un poco más de daño, porque con Amaterasu igual no es una mala opción para poner de comandante. Por más que perdés un poco de daño a Melaformes al no tener un árbol de cacería, ganás un poco con el árbol de habilidades que ella tiene. Por ende, tus héroes o tu tropa va a activar muchas más veces las habilidades. Lo que va a pasar acá es que va a infligir más daño a los Melaformes al tener a Sara, pero no va a tener tantas activaciones como tenía con Amaterasu en este caso. Igual vamos a probar a ver si inflige un poco más de daño a esa marcha. Y en las otras pueden aplicar el mismo criterio, es decir, podrían utilizar héroes de cacería acá. Yo voy a utilizar y voy a dejar a mi Helda porque inflige mucho daño, tiene un árbol de habilidades que está muy bueno, entonces me gusta más Helda, pero podrían probar con un Bol que tiene un árbol de talentos de cacería, e igual capaz que podría funcionar tranquilamente un Bol con una Helda, porque están enfrentándose a un jefe acá, no están enfrentándose a otro jugador. Entonces lo que importa acá es infligir daño realmente. Baldur también tiene un árbol de cacería, Elfwine también, Elfwine quizás es el menos indicado porque es un curandero y inflige muy poco daño, y después también tienen a la azulita esta que está Eli acá si quieren utilizar un héroe de arquero. Pero bueno, yo lo voy a dejar con Helda y Linda igual, esa marcha me gusta bastante. Acá podría probar, realmente podría probar, intentar utilizar un Bol con una Freya, aprovechando que Bol además tiene el árbol de cacería y de habilidades, por ende va a activar muchas veces seguido. Pero igual voy a dejar Freya Arturo porque realmente es un combo que funciona bien. Erin, ya saben que es una heroína de cacería. Yo acá en este caso, por ejemplo, como lo estoy utilizando con caballería, me fui un poco por los tres árboles realmente, por el de habilidades, un poco por el de caballería y después por el de infligir daño a Melaformes. Después igual se los muestro los árboles. Selena también tiene un árbol de cacería, entonces podrían considerar utilizar Selena en otra marcha. Yo ahí, como solo tengo un par de tropas de caballería, no tengo para llenar otra marcha, utilizo eso. Pero los días que tienen que atacar con caballería, capaz que conviene utilizar Selena en otra marcha con caballos también, ¿no? Y Kaltas más de lo mismo, estoy utilizando el árbol de cacería que tiene él, que es muy bueno. Así que probemos a ver si hacemos un poquito más de daño o al menos el mismo, ¿no? A ver. Más daño, chicos, increíble, 575 millones. Seguimos incrementando ese daño exponencialmente, chicos.
realmente se nota. Y ahí está la diferencia, ¿no? Me parece que la marcha de Sara efectivamente hizo un poco más de daño. Vamos a analizarlo. Ahí completamos otro logro de estos, gracias a haber hecho un poquito más de daño todavía, así que bienvenidas son estas recompensas realmente. Y vamos a ver el registro. Como ven acá, 75 millones de daño metió esa Sara. También hice una modificación en el árbol de talentos de Erin y de Kaltas, así que veremos si subieron el daño de esas dos marchas. Casi 140 millones la de Helda igual. Consideren, como les digo, Helda no es una heroína de cacería, digamos, no tiene un árbol de talento de cazador y aún así está metiendo el mayor daño de todos, principalmente gracias a esa Linda también que le bustea mucho el daño, ¿no? Y después, bueno, Freya Arturo, que como ya saben, es una marcha de tanqueo, pero realmente sólida en cuanto al daño, como pueden apreciar. Vamos a comparar con el otro reporte, que era muy bueno. Efectivamente, con Amaterasu de líder hizo bastante menos daño. Pasamos de 75 millones a 67. Es decir, con Sara de líder, con Sara de comandante, gracias al árbol de talentos de cacería, hicimos casi 7 millones más de daño prácticamente. El de Kaltas también metió 4 millones más de daño, pasamos de 130 a 134. Y creo que la de Erin también metió un poco más de daño, 132. Acá hicimos, ya les digo, 137, claro, son 5 millones más. Bueno, ahí está todo el daño extra que hicimos, chicos. Gracias a poner héroes de comandante que tienen talentos de cazador y ajustando un poco sus árboles de talentos, infligí prácticamente 10-15 millones más de daño, que ese daño que ya parecía bastante interesante, ¿no? El árbol del talento, como les digo, en Erin estoy utilizando este, por ejemplo, que estos dos son los talentos que importan, porque les aumenta mucho el daño de los melaformes. Después hice el 100% del de habilidad. Esto es algo que yo para PvP quizás no recomiendo tanto, a menos que tengan su skin, sobre todo este talento que está acá, porque si se enfrentan a un jugador más fuerte no les va a servir, pero como estamos hablando de un jefe, es contra la máquina, el 100% del árbol realmente es útil, y es mucho más útil que el de caballería, de hecho, porque el de caballería está muy enfocado a aumentarle el daño a la tropa de caballería un poquitito, pero realmente aumentarle mucho la velocidad de movimiento y reducción de daño. Entonces, el único talento que importa del árbol de caballería es este que está acá. Entonces, váyanse por estos dos, el 100% del de habilidad, y si les sobran talentos, este que está acá para que active más veces la habilidad, ¿no? Después en el de Kaltas, ya saben, este es el árbol predilecto para enfrentarse a jefes, también para hacer las pruebas ancestrales. En este caso yo igual opté por esta línea que está acá. Esta que está acá está interesante realmente para el jefe, realmente en este caso en pruebas ancestrales quizás me iría por estos puntos que están acá porque lo vas a utilizar con lanzahachas, pero consideren que acá estaba utilizando Kaltas con Karl con jinetes de bestias, entonces mucho daño no le voy a poder aumentar a los lanzahachas si no los estoy utilizando con él, ¿no? Después mismos puntos de talento para el árbol de talentos de Kaltas en la parte de cacería, y después Sara también creo que la estaba utilizando, efectivamente chicos, me fui por los mismos 2 puntos de talentos, ataque por acá para la tropa para incrementarle, prácticamente bastante del árbol de apoyo, que tiene sobre todo estas que están acá, que te incrementan la generación de furia, un poco de aumento de daño, no. Estas realmente no valen mucho la pena, pero tampoco que tenía muchas otras opciones. Podría haber ido un poco por esta, pero realmente son estadísticas defensivas que no valen la pena, así que mucho no tienen que elegir con Sara más que estos 2 puntos de talento que están acá y la parte superior de la generación de furia. Y después, bueno, poco más. Los otros, realmente en Freya sigo utilizando el mismo árbol de talentos que utilizo para PvP, y en Helda también el mismo árbol de talentos que recomiendo para PvP. Pero podrían haber probado, como les digo, con un Ball, capaz Ball con Freya podría haber servido utilizando a Ball justamente con este árbol de talentos, ¿no? Aprovechando el punto de talento de cazador y todo el árbol de habilidad, al igual que con Erin. Podría dar buenos resultados. Yo me atrevo a decir que capaz podría haber incluso incrementado un poquitito más este daño, que pareció ya de por sí bastante, porque empezamos el video con 435 millones y terminamos con 575, ¿no? 575 millones, es muchísimo, chicos, gracias a todos los cambios que hice. Entonces, tengan eso en cuenta para la animación de Jotun, y ya cerramos por acá. Así que dicho eso, gente, me parece que quedó mucho mejor organizado así. Son 2 videos más cortitos, más atractivo para el que lo mira. Además, capaz que a alguien no le interesa mucho de la expedición del tesoro y de la caravana, pero sí le interesaba lo de Jotun, entonces lo puede encontrar en este video con mucha más facilidad. Así que, como siempre, espero que les haya sido de utilidad, chicos. Dejen su like si es así, suscríbanse por favor, ayúdenme a llegar a esos 500 suscriptores, que la verdad es que quiero llegar antes de que termine el verano. Tienen el linkcito de Comunidad Hispana del grupito de Telegram en el link de este video y poco más. Nos veremos en la siguiente ocasión. Fuerte abrazo para todos y hasta luego.